¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperando, pues, se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar documentos, certificados, si tal vez estamos faltando en la institución, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar son las corrientes de la historiografía, ¿no? Que obviamente nos permite delimitar lo que son culturas, problemas, hechos, sucesos, acontecimientos, y además de ello son corrientes que mantiene la historia, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué es la historiografía. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Leslie, por favor. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. El término historiografía hace referencia a la disciplina que explica y transcribe la historia como disciplina. Surge a partir del rol de historiógrafo. Estas palabras provienen del término historiógrafo, del griego, que se designa a la persona encargada de escribir la historia. La historiografía comprende una serie de disciplinas y métodos para abordar su objeto de estudio. Se las conoce generalmente como ciencias y técnicas historiográficas. Las principales son ciencias documentales, codicología, paleografía, epigrafía, sigilografía, papirología, diplomática, entre otras. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí destaca directamente que la historiografía es la ciencia que explica y transcribe la historia, ¿no? Aquí directamente podemos detallar la participación del historiógrafo, es decir, la persona que obviamente establece la información, que la busca y después obviamente la comparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, si estamos haciendo nuestra casita, encontramos un lingote de oro. ¿De quién es el lingote de oro? ¿De ustedes o del Estado? Del Estado. Del Estado. Del Estado en general, ¿no? Entonces, ahí directamente entra el caso, lo que es el historiador, el historiógrafo, en el cual buscan la manera de interpretar los restos materiales, de culturas, de pueblos, de civilizaciones, y eso directamente, al tener lo que es una información, la comparten después, ¿no? Comparten directamente mediante la publicación de libros, folletos, periódicos, y que obviamente permiten en este caso, mantener lo que es el desarrollo, ¿sí? De estos restos materiales, de la información, ¿no? Es decir, es la persona, ¿sí? Que busca la información de una o de otra manera y obviamente después la comparte en general, ¿no? También podemos establecer algunas ciencias que ayudan a la historiografía, como es la codicología, epigrafía, la diplomática y las ciencias documentales, ¿no? Hablando directamente de la información en libros y que se encuentran en las bibliotecas en general, ¿no? Bien, me ayuda por favor la siguiente diapositiva del señor Jorge Tipantuña, por favor. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Historiografía. A la par de la historiografía existe una disciplina muy similar. Se trata de la historiología. Esta disciplina se centra en el estudio de las leyes, condiciones y estructuras de la realidad histórica. Elementos de la historiografía. Antes mencionamos la ciencia y técnicas histográficas, las cuales designan esos conjuntos de complemento que ayudan a la historiografía a realizar su labor. Una de las principales técnicas historiográficas son
las fuentes documentales e históricas. Excelente, muy bien. Entonces manifiesta que la información, ¿sí? De donde nosotros podemos recopilar, ¿no? Sobre cualquier tema, sobre cualquier situación, sobre cualquier hecho, prácticamente la podemos determinar en informaciones que se guarden en los libros o documentos importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los documentos, aquí en Quito, ¿qué tipo de bibliotecas tenemos en nuestro territorio? ¿O cómo se llaman La, las bibliotecas más importantes? la municipal. Ya, muy bien, es una. Otra. Bibliotecas. A ver. La municipal. La otra puede ser El internet. La biblioteca Ya, de la, casi no. Ya, creo que van a la hacer un biblioteca, trabajito para consultar. No, no La digas. Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Excelente, muy bien. Entonces, Todavía miren, tenemos la tenemos. biblioteca de Federico González Suárez. Sí, Dice que en el excelente, Ecuador, muy bien. dice que en el Ecuador tenemos Sí, 156 bibliotecas públicas. ¿Dónde? No sabemos, eh, pero existen. ja, excelente. ¿Dónde? No sabemos. Muy bien. Bueno, Pero las existen. bibliotecas como tal, prácticamente no son sitios en donde podemos encontrar información que tal vez no encontremos en el Internet. Como ustedes saben, hoy en día la tecnología avanza de una manera sumamente grande y si buscamos información, ¿no? Sobre cualquier tema, cultura, buscamos en el Internet, podemos encontrar en películas, en series, videos, folletos, en el Google. Ahora inclusive existe lo que es la inteligencia artificial, entonces podemos encontrar de diferente manera, ¿no? Pero sin embargo, en las bibliotecas también podemos encontrar publicaciones o libros que tal vez no están, ¿sí? Dentro del Internet y podemos buscar información, ¿no? Lo importante también a detallar es que la información siempre debe ser buscada de tres o más autores, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a la universidad, el papel de cada día, ¿sí? O el café con pan que saben decir, es el trabajo que ustedes que tienen, de trabajo de investigación que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, día uno, trabajo de investigación, y obviamente ahí les piden de tres autores, ¿sí? Entonces, no vamos a ingresar al internet, encontramos el primero, no, entonces vamos a buscar de tres autores, con libros publicados, con documentos registrados en el Ecuador. Entonces ahí directamente se busca variar la información y el objetivo que van a tener de cada autor, ¿no? Por ende, siempre es importante buscar de diferentes autores, ¿no? Aquí también podemos hablar que dentro de la historiografía detallamos lo que son las fuentes primarias, que vendrían a ser restos materiales, testimonios, memorias, diarios, periódicos, y las fuentes secundarias prácticamente es cuando el historiador, ¿sí? Busca directamente lo que son informaciones sobre cualquier resto material y después la comparte, ¿no? Pero obviamente a destacar que cada historiador tiene su propio objetivo, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos establece la información bajo su punto de vista. Entonces, por ende, no toda la información puede ser verdadera, ¿sí? Pero podemos guiarnos, ¿no? Ahora, otra corriente que en este caso ayuda a la historia se le conoce como el positivismo histórico. Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Isaura, por favor. Buenos días, Licen. Muy buenos días. No alcanzo a ver. Espérame un ratito. El positivismo histórico es una tendencia historiográfica originada en Alemania en el siglo, ay, no me sé los números romanos, Licen. En el Surgen siglo como, XIX, muy bien. ya, consecuencia del aumento del nacionalismo en el país como Alemania, Grecia o Italia. Hoy en día las ideas positivistas están demostrando por sus características de inverosimilitud y falta de rigor
histórico en general. La idea básica que exponían los defensores del positivismo histórico es la siguiente: se quiere o se exige crear una nueva nación a partir de la falsa ideal de un remoto pasado histórico, mitológico e idealizado, donde no hay crisis económicas, ni hambre, ni grandes guerras. Es decir, construyen la historia nacional a su manera, argumentando que cada paso sirve para avanzar y mejorar, y que nunca se producirán movimientos de atraso en esta sociedad nacional e idealizada. Gracias, Licen. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? El positivismo histórico, bueno, apareció en Alemania en el siglo XIX y además de ello establecen, ¿no? De que si nosotros buscamos la manera de estudiar la historia, sí, la evolución, culturas, pueblos, nacionalidades, sociedades, establece de que ellos manifiestan de que no debe ser tomada lo que es un pasado mitológico, no deben tomarse en cuenta lo que son las crisis económicas, el hambre, las guerras, ¿no? Sino más bien ellos construyen una historia a su manera. ¿Sí? Entonces, obviamente mencionan, ¿no? Que estudiar guerras, conflictos, atrasan a la sociedad y que la corriente como tal debe enfocarse al crecimiento de la historia, pero bajo su propio punto de vista, estableciendo lo que son sus propios parámetros, sin tomar en cuenta estos conflictos que a lo largo del tiempo nosotros hemos tenido, ¿no? Ahora, otra de las corrientes más importantes que acompaña la historia es el materialismo histórico. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Enid de Jesús? ¿Estamos ahí? Licen, buenas tardes. Claro, con gusto. Buenas tardes, por El favor. materialismo histórico. El materialismo histórico es un sistema filosófico, político y económico desarrollado por Karl Marx que, en contra de toda concepción idealista, analiza el desarrollo y evolución de la historia del ser humano a partir de las condiciones materiales de la misma, estudiando los distintos modos de producción y los cambios que se han producido en la sociedad desde su constitución. El término fue acuñado por George Plejánov y fue empleado por vez primera por Marx y Engels para explicar su doctrina en el libro inédito de la ideología alemana. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que el materialismo histórico es una corriente filosófica, política, económica y que fue detallada directamente por un representante sumamente importante, ¿no? El señor Karl Marx, y que obviamente manifestaba la trascendencia y la evolución del ser humano mediante sociedades, ¿no? Entonces, él decía que nosotros como seres humanos hemos transitado por diferentes sociedades, por diferentes evoluciones y cambios en general, ¿no? Hablando directamente de los modos de producción. Por ejemplo, ¿cuál es el modo de producción que tenemos en la actualidad? ¿Cuál es el Capitalista, modo de producción? El capitalista. capitalismo. Muy bien, excelente. Si bien es cierto, el positivismo, bueno, el materialismo histórico, nos habla de los diferentes cambios que ha tenido el ser humano desde su aparecimiento y las sociedades que han ido cambiando, ¿no? Dentro del materialismo histórico, detalla directamente lo que es la comunidad primitiva, el esclavismo, feudalismo, el capitalismo, ¿no? Que tenemos en el último y sobre todo nos habla directamente de las transformaciones en la sociedad, ¿no? Si bien es cierto, el término o la primera vez que se mencionó sobre el materialismo histórico
fue dada por Georgino Plenov y que obviamente a futuro el señor Karl Marx y el señor Engel, que eran muy amigos, eventualmente lo explicaron, en este caso, mediante su libro conocido como La ideología alemana, ¿no? En donde hablaban directamente de cómo el ser humano ha transitado por diferentes sociedades y sobre todo cómo nosotros nos hemos adaptado, ¿no? De igual manera nos habla de los modos de producción, nos habla directamente del trabajo del ser humano, también nos habla de las fuerzas del trabajo, los instrumentos que se han utilizado y sobre todo los cambios que se dan dentro de las relaciones de producción, ¿no? Ahora, vamos a otra corriente también importante, conocida como el historicismo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gladys Omaira, por favor? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Historicismo, doctrina según la cual el conocimiento de los asuntos humanos tiene un carácter irreductiblemente histórico, de modo que no puede haber una perspectiva ahistórica desde la cual comprender la naturaleza humana y la sociedad. Lo que se precisa es una explicación filosófica del conocimiento histórico que dé razón del conocimiento correcto de las actividades humanas. Así visto, el historicismo puede ser tenido por una doctrina filosófica que se origina en los supuestos metodológicos y epistemológicos de la historiografía crítica. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, dentro del historicismo, ¿no? Nos habla los cambios que ha tenido el ser humano con la naturaleza, ¿no? Cómo ha ido cambiando la naturaleza con el ser humano, cómo nosotros hemos ido trabajando en la naturaleza, cómo nosotros hemos realizado actividades de subsistencia, la agricultura, la ganadería, en pueblos, en culturas, civilizaciones, nacionalidades, y que obviamente ha permitido que nuestra sociedad como tal siga en constantes cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades, además de la agricultura y la ganadería, practicamos al día de hoy? ¿Relacionado al campo o dentro en la ciudad? Muy bien, podemos hablar del campo. ¿Qué tipo de actividad? Bueno, en general, ¿qué tipo de actividades tenemos al día de hoy o realizamos al día de hoy? La artesanía. La agricultura, La artesanía, la muy pesca, bien, ¿qué más? la agricultura, Ya, aparte de la agricultura y la Cultivo ganadería. de brócoli, flores, licenciado. Ya, muy En el bien, puede campo ser, también, ¿qué más? la el exportación, cultivo del café, La del verde, exportación también, muy bien, ¿qué más? el banano, también del cacao, el café. El café, muy bien. ¿Qué actividades más realizamos al día de hoy después de la agricultura? También puede ¿Qué haber trabajos lo que más es tenemos? el ordeño de la leche en el campo también, Liz. Ya, muy bien, el trabajo en el campo, excelente. ¿Será que trabajamos en minería tal vez? En minería, Sí, sí. también. Muy Minería, bien. petróleo. En el petróleo, excelente, muy bien. Producción Trabajamos de tal queso, vez Lice. en los productos manufacturados, tal vez. Excelente, el comercio. Entonces, si bien es cierto, manifiesta, ¿no? El desarrollo que ha tenido la sociedad es, en general, con el trabajo tanto del ser humano y apoyándose directamente con la naturaleza, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo fue cambiando el historicismo dentro del siglo XIX. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Magdalena? A ver, dice, historicismo. A medida del siglo XX, perdón, 19. Siglo XIX, ciertos pensadores alemanes reaccionan contra el ideal positivista de la ciencia y el conocimiento, rechazando
los modelos científicos de conocimiento para reemplazar por otros de tipos históricos. Aplican este principio no solo a la historia, sino también al derecho, a la teoría política y a considerables fragmentos de la filosofía, comprometido inicialmente con algunos problemas metodológicos en disciplinas particulares. El historicismo, tal y como se desarrolló, se vio obligado a ofrecer una doctrina filosófica común capaz de afectar a todas esas disciplinas. Excelente, señorita. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Si bien es cierto, también nos habla del siglo XIX, un crecimiento de la ciencia, de la política y de la sociedad en general, ¿no? Y sobre todo también nos habla y se enfoca en los trabajos que han ido cambiando y cómo la sociedad en este caso ha ido mejorando, ¿no? Aplicando también lo que son normativas, aplicando lo que son la creación de leyes, que sobre todo nos permite vivir en paz y en tranquilidad en sociedad, ¿no? También nos destaca directamente lo que es el crecimiento, ¿sí? De la disciplina, de las culturas. Además de ello, nos enfoca directamente en el cuidado que nosotros debemos tener, ¿no? Tanto por las obras de arquitectura, por la información relevante, documentos en libros, ciencias que ayudan a la historia, y además de ello, también nos permiten determinar cómo fue el crecimiento de la sociedad y la crítica, en este caso, que debe tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, prácticamente dentro del historicismo detalla, ¿no? El crecimiento de la sociedad, el trabajo con la naturaleza, las actividades que han ido mejorando, que han ido cambiando, y el enfoque en donde detalla directamente la creación de nuevas leyes en donde nosotros podamos vivir en sociedad, ¿no? Otra de las corrientes importantes que tiene la historia es la escuela de los anales. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Me ayuda la señorita Verónica Rocío Torres, por favor. Se fue. ¿Aló? Sí, sí le escuchamos, por favor. Ya. Buenas tardes, licenciado. Es la escuela es una... Ay, no lo puedo leer. Estoy en el teléfono. Una corriente que toma su forma... Licenciado, no puedo leerle. No sé si puede ayudarme. Le ayudo, licenciado. Claro, muy bien. Sí, parece que tenemos problemas en la conexión. Muy bien. Sí, Ayúdeme, Una señor corriente- Jorge, por favor. Gracias. Una corriente que se toma su nombre de la revista homónima fundada en la Francia de los años 30 del siglo X, y cuyos padres fueron Lucien Fred y Marc Bloch. Ellos serían los pioneros de la cabeza visible de una primera generación de la escuela que habría de erigirse como la gran alternativa a la tendencia académica, imperamente haciéndose cargo de la labor de abordar el estudio del pasado desde una perspectiva más socioeconómica y dándole así una dimensión mucho más amplia. Con sus estudios sentarían las bases para una nueva tendencia que sería continuada por varias generaciones más y cuya influencia sería incuestionable en el campo de la historia, permitiendo que hoy en día hayamos superado ese encasillamiento tradicional al que estuvo tanto tiempo sometida. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Bien, muy bien. Dentro de las escuelas de los anales prácticamente, ¿no? Tuvo un crecimiento en Francia dentro del siglo XX.
pero más de ello prácticamente destacan las condiciones socioeconómicas, ¿sí? La Escuela de los Anales prácticamente manifestaba que mientras más recursos pueda tener un país, mientras más condiciones económicas, diplomáticas y tengan un buen comercio, obviamente tendrán un gran crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara en la actualidad cuáles son los, bueno, por darles un ejemplo, ¿no? Dígame en 3 países que son sumamente desarrollados en la actualidad. Estados Unidos. Muy Estados bien, Unidos, China, ya, Singapur, ya puede Inglaterra, ser. Alemania, Rusia. Excelente, muy bien. Entonces, Rusia mire, también. tenemos una Suiza. gran variedad de Rusia, países, Italia. ¿sí? Que obviamente tienen el estatus de países desarrollados, ¿no? Obviamente por el crecimiento económico, por sus territorios, ¿sí? Por la comercialización de sus productos en general, ¿no? Y las condiciones de vida son sumamente buenas dentro de sus sociedades, dentro de sus territorios, ¿no? Manifiesta dentro de la Escuela de los Anales que si nosotros aprovechamos bien nuestros recursos, podríamos ser pues una potencia mundial, ¿no? La mayoría de los países desarrollados, haciendo una comparación, ¿no? Con el Ecuador, no tienen las condiciones climáticas, no tienen los recursos, pero sin embargo son potencias mundiales. El día que nosotros obviamente aprovechemos de una buena manera nuestros recursos, lo administremos bien, sí, aprovechemos las condiciones climáticas, nuestro territorio en su momento sería pues una potencia mundial, ¿no? Manifestando que dentro de la Escuela de los Anales destaca la utilización de los recursos y la actividad directamente del comercio. Ahora, otra situación importante dentro de la historia, otra corriente importante, es la historia cultural. Es decir, el estudio en donde destaca reflejar la información de pueblos, de culturas, de nacionalidades que podemos tener en nuestro territorio y en el mundo en general, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de culturas tenemos? ¿O cómo se llaman las culturas que nosotros tenemos en nuestro territorio? La cultura andina, dice. ¿Ya? ¿Qué culturas y pueblos tenemos aquí en nuestro territorio? Los quichuas, ¿Ya? País. ¿Será? ¿Qué más tenemos? Tenemos un Otavalos, montón. Salasacas, Cañaris, Excel. Araguros. Muy bien, excelente. Sí, tenemos una gran cantidad de pueblos, de culturas, de nacionalidades que obviamente pues decoran y a nuestra belleza ecuatoriana, ¿no? Hablamos en este caso de los araguros, de los shuaras, de los achuacios, los secoyas, áchilas, bueno, tenemos una gran variedad, ¿no? Y que dentro de esta corriente se enfoca a estudiar su cosmovisión de vida, cosmovisión religiosa, sus territorios, sus costumbres, sus tradiciones, y que nosotros tenemos que cuidarlas y preservarlas, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿quién de aquí no ha bailado una bandita de pueblo? una fiesta sin banda no es fiesta, licenciado. Excelente, muy Todos hemos bien. bailado Las fiestas de 4 de Píllaro, mayo. las fiestas de Mama Negra, las fiestas en Amaguaña, en Pujilí, en Cotopaxi, Tungurahua. Bueno, tenemos una gran cantidad, ¿no? Y que obviamente son culturas que tenemos que cuidar y también, sí, estudiarlas por todo el mundo, ¿no? Tanto dentro de nuestro territorio como fuera de ellas, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Sí, vamos.